Hola, ¿cómo están? Antes de este comienzo de agosto del 2021, quería volver a tener alguna actividad similar a aquellas que veníamos haciendo hasta la pandemia. Eh, para aquellos docentes que son nuevos, teníamos una costumbre de reunirnos antes de los comienzos para hablar de distintos temas que nos preocupaban a nosotros como docentes. Entonces, la pandemia hizo que por diversos motivos no continuáramos con esto y no quería seguir sin tener algún contacto con ustedes y contarles algunas reflexiones, algunas sugerencias que me gustaría formularles para este comienzo de agosto. En este contexto quisiera darle la bienvenida a los docentes de la nueva licenciatura en negocios digitales que no han tenido la experiencia, aquellos que se están uniendo a la carrera docente con nosotros, sobre este tipo de reflexiones. Entonces, déjenme decirles que quiero hablar de tres temas fundamentalmente. Uno, el involucramiento de los estudiantes, cómo lograrlo en la mejor medida posible. Segundo, hablar de las evaluaciones y finalmente del feedback sobre esas evaluaciones. Hablemos de cómo lograr el involucramiento de nuestros estudiantes. Yo creo que en primer lugar tenemos que pensar en cómo nos involucraríamos nosotros mismos. Si no estamos involucrados en el proceso de enseñanza, profundamente involucrados, y es difícil que consigamos que los estudiantes se quieran involucrar. Entonces, ¿cómo haríamos para involucrarnos nosotros mismos? Bueno, mi sugerencia sería, una forma de empezar a pensarlo es, ¿qué puede hacer que el curso lo haga interesante para mí? Inclusive poniéndome como estudiante, ¿qué haría que me convenciera esta temática? Y una vez que me he puesto en esa situación, pensar en cuál sería mi customer journey, mi student journey en este proceso. De modo que yo empiezo el curso con una serie de conocimientos previos o ninguno en relación a la disciplina, pero entonces yo iría avanzando de cierta manera y terminaría con ciertos conocimientos, actitudes, habilidades, etc. Y por supuesto hay que pensar en cuáles son esos conocimientos, habilidades, saber hacer, ¿no? El cómo utilizar esos conocimientos y también las actitudes y, ¿por qué no?, también los valores. Y cuando hablamos de actitudes, hablamos cómo reaccionamos frente a lo difícil, cómo reaccionamos frente al éxito o ante el fracaso, ante lo distinto, ante otras personas. A eso me refiero cuando hablamos de actitudes. Una vez que cuando estamos pensando esto, ya nos estamos involucrando, estamos imaginando cómo va a ser el curso y cómo van a reaccionar los estudiantes. Ok, ya nos involucramos nosotros. ¿Qué podemos hacer ahora para involucrarlos a ellos? Yo sugiero que en primer lugar pensemos cómo podemos hacer para que la temática de nuestra disciplina la perciban como relevante para sus vidas y, de ser posible, en sus vidas actuales, incluso como estudiantes. ¿Por qué las operaciones son importantes? Un ejemplo, ¿no? Y pensemos en operaciones con las que ellos están íntimamente vinculados. No sé, yendo a McDonald's. ¿Por qué tardan tan poco tiempo para atenderlos? O los ómnibus. ¿Por qué funcionan o no de cierta manera? Entonces, cuando les hablamos de estas cosas que tienen que ver con su propia experiencia, empiezan a entender por qué es relevante este conocimiento para ellos actualmente, cómo les afecta y, por supuesto, en su actividad profesional. Para involucrarlos tenemos que hacerlos participar, lógicamente. La lectura de PPTs es un no. No se debe hacer lectura de PPTs. En algunos casos, para fijar ideas fundamentalmente para nosotros, como docentes, sí, pero que en la clase sea una actividad insustituible donde, justamente, recurriendo ahora al siguiente aspecto, el flipped classroom, que los elementos conceptuales se adquieran previo a la clase, a través de lecturas, a través de visualizaciones de videos, cosas que pueden hacerse muy bien solos sin necesidad de estar todos juntos. Aquello que hacemos en clase es intransferible. Aquello donde podemos manifestar nuestras dudas, donde podemos intercambiar puntos de vista con otros
compañeros, con los estudiantes entre ellos, donde podemos plantear nuestras inquietudes. Y ese proceso, el de la clase, debe ser intransferible. ¿Y cómo podemos hacer que el proceso sea intransferible si lo único que hacemos es transmitir de un lado hacia otro una serie de datos, de información? Entonces, por eso las metodologías participativas son fundamentales y tenemos a disposición, ahora más que nunca, una cantidad de herramientas. Más allá de las discusiones de casos o de lecturas, tenemos los breakout rooms en Zoom, tenemos Mentimeter, Kahoots, hay una cantidad de herramientas que podemos usar para hacer más dinámicas estas discusiones. Y finalmente, hay un aspecto respecto del involucramiento que yo entiendo que es legítimo que nos preocupen, que es si grabar o no las sesiones. En este momento estamos pensando que grabar las sesiones es la opción de default, o sea, la natural. ¿Por qué? Porque en la medida en que el estudiante por un motivo o por otro no pueda asistir, es bueno que pueda recuperar la sesión. Hay algunas disciplinas, fundamentalmente las disciplinas duras, como matemáticas, estadística, contabilidad, finanzas, etcétera, donde hay muchos conocimientos, disciplinas duras, donde, y donde los ejemplos, las explicaciones que se dan de las dudas que tienen los estudiantes, aclaran justamente una serie de aspectos que son atemporales. Y en ese sentido, que el estudiante pueda ir a visualizar la sesión para poder repasar aquellas dudas, aquellas instancias que no le resultaron del todo claras. Entiendo también que hay algunas materias que pueden decir, yo prefiero no grabarlo porque por diversidad de motivos. Les cuento qué es lo que pasa con los casos. En la medida en que se grabe un caso y se generalice la distribución, se va a pensar que esa es la verdadera discusión del caso. Entonces se mata el caso. Entonces no conviene dar a difusión la grabación. Sin embargo, sí les recomiendo que graben la sesión de todos modos, aunque después no la suban a aulas, para que ustedes puedan ver ustedes mismos qué es lo que puede funcionar, qué es lo que no funciona, cómo es que los estudiantes reciben algunas cosas y nosotros podemos adaptar entonces nuestra forma de dar las sesiones. Por eso la opción de default sería grabar las sesiones y después colgarlas en aulas en la medida en que eso sea posible y conveniente para los estudiantes. Pensamos en las evaluaciones entonces. Por supuesto, usemos diversas metodologías, es decir, metodologías de mayor involucramiento de los estudiantes y nuestras. Un quiz es una modalidad de bajo involucramiento, un obligatorio, naturalmente, es una modalidad de alto involucramiento. Y pensemos en que haya una variedad de formatos, porque en la medida en que sean más livianos, de menor involucramiento, vamos a poder poner más a lo largo del semestre. Y en la medida en que vayamos hablando de lo que vamos a hablar más adelante, que es el feedback, les vamos a estar dando entonces más oportunidades para irle comunicando cuáles son los aspectos importantes, relevantes, y que los estudiantes vayan viendo en qué aspectos tienen dificultades. Entonces, también debemos tener en cuenta que haya un buen equilibrio entre evaluaciones individuales y evaluaciones grupales. Queremos evitar la costumbre del free writing, ¿no? Quizá esto es un poco más polémico. Les sugiero que tengan instancias en las cuales los estudiantes, sin demasiados riesgos, o sea, sin un riesgo importante de dejar de aprobar el curso, puedan hacer evaluaciones que les demuestren cuáles son las carencias o las cosas que no han entendido correctamente de los conceptos del curso. Estas instancias son importantes en la medida en que cuando estamos aprendiendo, por definición estamos saliendo de la zona de confort. Y vamos a cometer errores. La clase debe ser, o el curso, debe ser una instancia segura desde el punto de vista psicológico, de manera que cuando yo me voy enfrentando a las instancias realmente críticas que definen de alguna forma la aprobación del curso, yo ya tenga una buena
esté seguro, tenga buena confianza, tenga una adecuada confianza en que voy a estar aprobando el curso, de modo de que todo el proceso que hacemos a lo largo del curso sea de seguridad psicológica, donde una metida de pata no tiene graves consecuencias y yo estoy saliendo de mi zona de confort y ampliando mi zona de confort, ¿verdad? Estas evaluaciones deberían evaluar los resultados de aprendizaje que hemos definido en la parte de formulación del curso, naturalmente. De ser posible que no tenga una respuesta única. Sé que esto en materias de conceptos más duros, como las matemáticas o la contabilidad, es más difícil. Pero por dos motivos es importante ahora que no haya respuesta única. Esto lo hemos aprendido en la pandemia, ¿no? La facilidad de comunicarse entre los estudiantes, aunque vamos a tener evaluaciones presenciales a partir de ahora, pero algunas probablemente no sean presenciales. En la medida en que no tenga una respuesta única, la tendencia a compartir las soluciones el incentivo es bastante menor. Y además requiere que genuinamente el estudiante deba aplicar los conceptos de manera integral. Y eso es lo que queremos lograr en la enorme mayoría de las materias cuando justamente no tienen una respuesta única. Por consiguiente, en la medida en que se pueda, que no tengan esta característica. Reexigir un buen análisis. Esto es importante cuando estamos planteando la pregunta, una situación problemática, que el estudiante explique por qué llega a la recomendación que llega. Es decir, que nos explique cómo entiende la situación, qué elementos ha identificado en la situación, qué peso les da a esos distintos elementos, cómo los vincula entre sí y a qué conclusiones llega y, en consecuencia, qué recomendaciones formula. Tiene que haber un proceso de explicación de ese análisis que realiza. Porque en la medida en que no le pidamos esto, no estamos exigiéndole que haga este proceso. Y es parte fundamental de disciplinas que no son duras, esencialmente la disciplina de dirección, de administración de empresas, de negocios digitales, no son disciplinas duras. Y por consiguiente, el análisis, el proceso de análisis es muy importante. Se puede decir más fácilmente a los estudiantes muchas veces cuando decimos análisis, asusten, ¿qué es análisis? Explicar el porqué. Y entonces en la medida en que hablemos de elementos, relaciones entre los elementos, conclusiones y luego recomendaciones, empieza a entenderse mucho más en qué consiste eso. Exijamos un buen análisis. Finalmente, exijamos una buena redacción. Quiere decir no solamente que manejemos bien los tildes y la conjugación de los verbos, sino que las frases tengan sentido, cada párrafo arranque con la afirmación central y luego su aclaración. Y el siguiente párrafo sea un avance en el proceso de razonamiento, otra vez con una frase inicial que fije el concepto y que después se lo aclare. Y que además a lo largo del trabajo no se vaya yendo, bueno, yo digo A, pero como digo A, digo B, y como digo B, digo C, de manera, no. Pedirles que la redacción desde el punto de vista detallado y también como construcción del informe tenga sentido y no sea una ameba, digamos, que dependiendo de cómo yo la esté apretando se deforme en otra cosa. Entonces, pidámosle en ese sentido que se la jueguen. ¿Y por qué hago hincapié en la buena redacción? Porque al final del día, en el área de los negocios, nosotros trabajamos fundamentalmente con ideas. Y en la medida en que no sean capaces de comunicar adecuadamente esas ideas, no podemos esperar ser exitosos. Pasemos finalmente al feedback. En primer lugar, que haya feedback. Que cada instancia de evaluación haya una
un feedback que vaya más allá de la nota. Esto es muy importante para que los estudiantes sepan, esa nota es el reflejo de qué. Así como le pedimos nosotros el análisis, hagámosle nosotros nuestra devolución con nuestro análisis. Entonces, yo entiendo que darle feedback en las distintas instancias es trabajo para nosotros y puede ser muy intenso. Por eso, lo que tiene que ser es que ese feedback esté adaptado o sea, consonante con la intensidad de la evaluación. No hay que jugársela tanto en un quiz, por ejemplo, o en una presentación, como en un obligatorio, ¿no? Y se puede hacer de manera muy resumida. Yo sé que esto lleva un poco de trabajo, pero es tan valioso para los estudiantes para redondear su proceso de aprendizaje que realmente los animo a que den ese paso, si no lo están dando hasta ahora, que yo sé que muchos de ustedes lo están haciendo, pero en cada instancia denle algo, aunque más no sea una frase, un mensaje escrito en el documento Word o en el PPT, que después se lo colgamos en un Drive para que lo puedan acceder. Hay muchos mecanismos para poder dar un feedback que no nos cueste mucho tiempo, pero que para el estudiante sea muy importante para redondear su aprendizaje. Para terminar, los mantras que siempre hemos invocado en nuestras reuniones de docentes. Primero, una idea de Néstor Gandelman, no a la baja del nivel de exigencia, y que nuestro único compromiso está en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Y en ese sentido, primero les quiero agradecerles y les deseo un gran éxito en este y en los sucesivos semestres. Gracias. Chao.